Hola, vamos ahora a estudiar lo que es un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado, pero ahora tenemos una fuerza de rozamiento. Vale, o sea, ahora sí que va a haber un coeficiente de rozamiento entre el plano y entre la superficie y el objeto. Supongamos un objeto de masa m, ¿vale? De masa m, que está apoyado en un plano inclinado. Bueno, las fuerzas que aparecen sobre este objeto serían, por un lado tendríamos el peso va en la vertical. Por otro lado tendríamos la fuerza normal que aparece, es perpendicular a la superficie de contacto y aparece perpendicular a la superficie de contacto, lo que digo, aparece en el centro de gravedad de nuestro objeto también, al igual que el peso. Bueno, las ponemos aquí, los valores P y N, la fuerza normal. Muy bien, nuestros ejes de coordenadas, pues por un lado voy a definirme aquí mi eje Y y mi eje X perpendicular al Y. Y es paralelo a la superficie del plano inclinado. Vale, ya tenemos definido nuestro eje X e Y. Lo que tenemos que hacer ahora es proyectar las distintas fuerzas en el eje X y en el eje Y. La fuerza normal coincide con el eje Y, pues no hay que hacer nada. Sin embargo, la fuerza peso hay que hallar las componentes en el eje Y y X, ¿vale? Porque no coincide con ninguno de los ejes. Pues vamos a dibujarlo. Por un lado tendríamos aquí la componente P sub X y aquí la proyección sería la componente P sub Y. Recordemos que este ángulo es el ángulo alfa, que coincide con el ángulo de inclinación de la pendiente. En el pasado vídeo de cuerpo apoyado sobre un plano inclinado pero sin rozamiento vimos por qué este ángulo era igual que este, pero vamos, por trigonometría se puede sacar. Bueno, pues vamos a plantear las ecuaciones. Bueno, ahora como tenemos una fuerza de rozamiento, nos faltaría pintar esa fuerza de rozamiento. Vamos a pintarla en color rojo, por ejemplo. Esa fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Si nuestro cuerpo baja hacia abajo debido al peso, debido a la pendiente, aquí se produce una aceleración que voy a llamar a sub x, pues la fuerza de rozamiento siempre es una fuerza que se opone al movimiento y la vamos a pintar aquí. A continuación en rojo, y la vamos a llamar F sub R. Es una fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento dinámica es una fuerza constante que aparece en cuanto el cuerpo empieza a moverse. Bueno, mu sub k sería el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético. Pues vamos a empezar a plantear ecuaciones. Mirad, P sub x por trigonometría sabemos que es igual a ¿qué? A P por el seno de alfa, o lo que es lo mismo, M por G por seno de alfa. Y P sub I será igual a P por el coseno de alfa, o lo que es lo mismo, M por G por el coseno de alfa. Por otro lado, tenemos que nuestra fuerza de rozamiento sabemos que es mu sub k por la normal. ¿Vale? Es una fuerza de rozamiento, es una fuerza que depende de la normal. Siempre esa es la definición para la expresión, perdón, para lo que es la fuerza de rozamiento. Bueno, pues ahora vamos a plantear cada una. Ya hemos dibujado nuestro diagrama del cuerpo libre, vamos a plantear cada una de las ecuaciones para el eje X y para el eje Y. Vamos con el eje Y. Vamos a plantear, vamos a hacer lo que es aplicar la segunda ley de Newton al eje Y. Eje Y, vamos a ver, suma de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Fijaos que este cuerpo nunca va a moverse a lo largo del eje Y, sino que si el cuerpo
se desplaza hacia aquí abajo y va tomando estas posiciones, en el eje Y no se mueve por el eje Y, ni para arriba ni para abajo. No sale flotando, no sale volando para arriba ni atraviesa el plano. Con lo cual, la aceleración en el eje Y va a ser 0. Entonces, suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Pues hemos definido el eje Y positivo hacia arriba, pues vamos a decir, por ejemplo, que N, que es la normal, menos P sub I, que es la fuerza que tenemos en contra de N, tiene que ser igual a masa por aceleración, pero como no se mueve por el eje Y, tiene que ser igual a 0. Con lo cual, N va a ser igual a P sub I, o lo que es lo mismo, M por G por coseno de alfa. Tal y como hemos visto, P sub I tenía ese valor, con lo cual N va a valer pues P sub I, que es mg coseno de alfa. Muy bien. Sabemos también que la fuerza de rozamiento era igual a mu sub k, el coeficiente de rozamiento dinámico, por N. Si sustituimos el valor de N que acabamos de hallar, será igual a mu sub k por M por G por coseno de alfa. O sea, ya tenemos el valor de la expresión para la fuerza de rozamiento en función de mu sub k, M, G coseno de alfa. Si sabemos cuánto vale alfa, G sabemos que es 9,8, sabemos la masa del cuerpo y sabemos mu sub k, ya sabemos hallar la fuerza de rozamiento. Vamos al eje X. En el eje X aplicamos la segunda ley de Newton. Y es suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Si hemos supuesto que la aceleración, que el cuerpo se mueve hacia abajo, como nos dice nuestra intuición, a su X será positiva en el sentido del eje X que hemos definido nosotros. Bueno, pues fuerzas a favor será P sub X menos fuerzas en contra, ¿no? F sub R, porque F sub R va en sentido contrario. Aquí tenemos P sub X, aquí F sub R va en sentido contrario a P sub X. ¿Hay alguna fuerza más en el eje X? No hay más fuerzas definidas en el eje X, con lo cual esas serán todas las fuerzas, toda la suma de fuerzas. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Ahora sí que va a moverse el bloque. Supuestamente se va a mover el bloque, se va a mover a lo largo del eje X. Bueno, sustituimos los valores de P sub X y de F sub R. Fijaos, P sub X era igual a mg por el seno de alfa. Pues lo sustituyo. mg seno de alfa. Y ahora la fuerza de rozamiento la tenemos aquí arriba, la acabamos de hallar. Pues en vez de poner fuerza de rozamiento ponemos menos mu sub k por m por g por coseno de alfa. Y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Ahora mirad, tenemos aquí el valor de m y valor de m. Pues se puede simplificar, se nos puede ir todas las m's. Y finalmente podemos decir aquí la g está multiplicando por un lado al seno de alfa y por el otro lado al coseno de alfa y a mu sub k, pues la podemos sacar como factor común. Entonces, ordenando un poquito la ecuación, nos queda que a sub x tiene que ser igual a g por seno de alfa menos mu sub k por coseno de alfa. Y ya tenemos la expresión para la aceleración. Muy bien, muchas gracias, un saludo.